Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía de mi propio hijo mientras enterrábamos a su madre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Mendoza García, tengo 67 años y lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción sobre la familia, la lealtad y hasta dónde puede llegar la maldad humana. Esta historia comenzó a escribirse mucho antes del funeral de mi querida Isabel, pero fue precisamente ese día, el 15 de marzo de 2024, cuando todo se volvió dolorosamente claro. Isabel Ruiz Mendoza, mi esposa durante 42 años, había fallecido 3 días antes después de una batalla de 6 meses contra las secuelas de un derrame cerebral que la dejó postrada en una silla de ruedas, sin poder hablar, dependiendo completamente de mis cuidados y los de Rosa Martín López, la enfermera que contraté para ayudarme. El funeral se celebró en la iglesia de San Miguel Arcángel, en el centro de Sevilla, la misma iglesia donde nos casamos en 1982. Era una mañana gris de marzo, con esa lluvia fina que parece llorar contigo. Habían llegado aproximadamente 150 personas, compañeros de trabajo de mis tiempos como director comercial de la empresa textil Martínez & Asociados, vecinos del barrio de Los Remedios donde vivíamos, algunos familiares lejanos y, por supuesto, nuestro hijo Adrián Mendoza Ruiz. Adrián tenía 35 años y, si soy honesto conmigo mismo, nunca había sido el hijo que Isabel y yo soñamos tener. Desde los 12 años había comenzado con problemas de drogas en el instituto, primero marihuana, después cocaína. Gastamos una fortuna en terapias, psicólogos, clínicas de rehabilitación privadas. La clínica Santa Teresa nos costó 18.000 euros en 2008. La clínica Nuevo Horizonte, otros 22.000 euros en 2012. Pero nada funcionaba. Sin embargo, ese día del funeral, algo me pareció diferente en Adrián. No era la tristeza lo que me llamaba la atención, sino su ausencia. Mientras yo sollozaba frente al ataúd de roble donde descansaba Isabel, vestida con su vestido azul marino favorito, Adrián permanecía de pie a unos metros, con una expresión que solo puedo describir como calculadora. Durante la ceremonia, el padre Antonio Jiménez, quien conocía a nuestra familia desde hacía más de 20 años, habló sobre la bondad de Isabel, sobre cómo había dedicado su vida a trabajar como maestra en la escuela primaria Guadalquivir durante 35 años. Recordó cómo ella siempre encontraba tiempo para hornear galletas para las festividades escolares, cómo organizaba las obras de teatro navideñas. Yo escuchaba cada palabra con el corazón destrozado, recordando a la mujer que había perdido no una vez, sino 2. Primero cuando el derrame cerebral se la llevó mentalmente en septiembre de 2023 y ahora definitivamente. Pero mientras mis lágrimas caían sin control, noté que Adrián consultaba su teléfono móvil, mandaba mensajes, incluso bostezó una vez. Su novia, Natalia Vega Santos, una mujer de 28 años con cabello rubio teñido, parecía más interesada en observar a los demás asistentes que en prestar respetos. Después de la misa, mientras cargábamos el ataúd hacia el coche fúnebre, Adrián se me acercó. Yo esperaba, quizás ingenuamente, alguna palabra de consuelo. En cambio, lo que recibí me heló la sangre. Se inclinó hacia mi oído y me susurró con una frialdad que jamás olvidaré. «Tú serás el próximo, viejo». Y entonces, para mi absoluto horror, se alejó riéndose. Me quedé paralizado, sosteniendo aún una de las asas del ataúd de mi esposa, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. La sonrisa cruel en su rostro mientras se alejaba hacia donde estaba Natalia me confirmó que había escuchado correctamente. El resto de la ceremonia en el cementerio de San Fernando pasó como en un sueño. Recuerdo vagamente las palabras del padre Antonio, el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd, los abrazos de pésame. Pero mi mente seguía repitiendo una y otra vez esas 5 palabras. «Tú serás el próximo, viejo». Rosa, la enfermera que había cuidado a Isabel durante sus últimos meses,
me apretó la mano y me dijo: «Don Rodrigo, doña Isabel fue una mujer muy especial, la voy a extrañar mucho». Esas palabras me conmovieron profundamente, porque Rosa había mostrado más afecto genuino por Isabel que mi propio hijo durante todo el día. Mientras caminaba hacia mi Volkswagen Passat gris, me sentía completamente perdido. No solo había enterrado a mi esposa, sino que había descubierto algo perturbador sobre mi único hijo. Sin embargo, todavía no tenía idea de que lo peor estaba por venir, y que esas palabras crueles en el funeral eran apenas el comienzo de una revelación que cambiaría mi vida para siempre. El funeral había terminado, pero mi verdadera prueba como padre y como hombre estaba a punto de comenzar. Los 6 meses anteriores a la muerte de Isabel habían sido los más desafiantes de mi vida. Todo comenzó el 12 de septiembre de 2023, durante una cena familiar que había organizado para celebrar el cumpleaños número 64 de mi esposa. Habíamos invitado a Adrián y Natalia, esperando que fuera una ocasión especial para unirnos como familia. Recuerdo perfectamente el menú de esa noche: paella valenciana, la favorita de Isabel, que había preparado siguiendo la receta de su madre. También había comprado una botella de Rioja Gran Reserva 2015, de la bodega Marqués de Riscal, que costó 45 € en la tienda de vinos El Corte Inglés de la calle Sierpes. Isabel lucía radiante esa noche. Vestía un vestido color cereza que realzaba su cabello canoso, que llevaba recogido en un moño elegante. Durante la cena, conversamos sobre nuestros planes de viaje para el próximo año. Ella soñaba con visitar Portugal, específicamente Oporto, pues siempre había querido conocer las bodegas del Valle del Duero. «Rodrigo», me dijo mientras servía el postre, un flan casero que había preparado por la tarde, «después de jubilarte el año pasado, por fin tendremos tiempo para todas esas aventuras que posponemos». Sus ojos brillaban con esa ilusión que tanto amaba en ella. Adrián había llegado tarde, como siempre, cerca de las 9:30 de la noche, cuando ya habíamos comenzado el primer plato. Natalia lo acompañaba, luciendo un vestido negro ajustado y tacones altísimos que resonaban contra el suelo de mármol de nuestro comedor. Desde el momento en que entraron noté cierta tensión. Durante la cena, la conversación se volvió incómoda cuando Isabel mencionó que habíamos decidido donar 25,000 € a la Fundación Cáritas Sevilla para su programa de asistencia a familias necesitadas. ¿25,000 €? Preguntó Adrián, dejando bruscamente los cubiertos. ¿No crees que es una cantidad excesiva, papá? Tu madre y yo hemos sido bendecidos financieramente, le respondí con calma. Después de vender la empresa textil el año pasado, tenemos más de lo que necesitamos para vivir cómodamente. Natalia intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero, don Rodrigo, uno nunca sabe qué gastos médicos pueden surgir en el futuro. A su edad, es importante mantener reservas. Isabel se molestó visiblemente. «¿A nuestra edad?», replicó con dignidad. «Tenemos 67 y 64 años, no somos inválidos». Fue justo después de pronunciar esas palabras cuando sucedió. Isabel se llevó la mano derecha a la sien, frunció el ceño como si sintiera un dolor repentino y murmuró: «Me siento extraña». Sus palabras se volvieron confusas. Su rostro se distorsionó del lado derecho, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó de la silla. Los siguientes minutos fueron caóticos. Llamé inmediatamente al 112, mientras Adrián se quedó paralizado, mirando a su madre en el suelo. Natalia, sorprendentemente, fue quien mostró más iniciativa, ayudándome a colocar a Isabel en posición de recuperación hasta que llegaron los paramédicos. La ambulancia del Servicio Andaluz de Salud llegó en 12 minutos. El equipo médico, liderado por el doctor emergencista Carlos Rueda Moreno, confirmó inmediatamente que Isabel había sufrido un accidente cerebrovascular masivo. La trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío. El neurólogo doctor Fernando Castillo Herrera me explicó la gravedad de la situación la mañana siguiente. «Señor Mendoza», me dijo con profesionalidad compasiva, «su esposa ha sufrido un derrame cerebral extenso que afectó las áreas del lenguaje y la movilidad. Ha sobrevivido,
pero las secuelas serán permanentes. Isabel permaneció en coma durante 5 días. Cuando finalmente despertó, la realidad se hizo evidente. Había perdido completamente la capacidad de hablar y tenía paralizada toda la parte izquierda del cuerpo. Los médicos me explicaron que necesitaría cuidados especializados las 24 horas del día. Después de 3 semanas de hospitalización, que costaron 400 euros en habitación privada y tratamientos especializados, trajimos a Isabel a casa. Contraté inmediatamente a Rosa Martín López, una enfermera certificada con 15 años de experiencia en cuidados neurológicos. Su salario era de 2.200 euros mensuales, además de los 800 euros adicionales por trabajar fines de semana. Tuvimos que adaptar completamente la casa. Instalé una silla salvaescaleras que costó 200 euros, convertí el estudio del primer piso en dormitorio para Isabel y compré una cama hospitalaria eléctrica por 1.800 euros. Los gastos en medicamentos especializados alcanzaban los 400 euros mensuales, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial y suplementos nutricionales. Desde el principio, Adrián mostró una actitud que me resulta dolorosa recordar. Durante las primeras semanas después del derrame, apenas nos visitó. Cuando finalmente venía, sus comentarios eran siempre sobre los costes del cuidado. «Papá», me dijo un día de octubre, mientras observaba a Rosa alimentando pacientemente a Isabel, «¿realmente necesitas tanta asistencia profesional? Hay residencias especializadas que podrían ser más económicas. Tu madre no va a ninguna residencia», le respondí firmemente. «Después de 42 años de matrimonio, la voy a cuidar aquí, en su hogar». «Pero los costes se están acumulando», insistió. «Entre la enfermera, los medicamentos, las terapias, estás gastando más de 4.000 euros al mes». Era cierto que los gastos eran considerables, pero teníamos recursos suficientes. La venta de mi empresa textil en enero de 2023 nos había proporcionado 850.000 euros, además de nuestros ahorros de toda la vida. Podíamos permitirnos brindarle a Isabel el mejor cuidado posible. Los comentarios de Adrián se volvieron más frecuentes y más directos. En noviembre me llevó aparte y me dijo con una frialdad que me sorprendió: «Papá, sé realista. Mamá ya no es la misma persona. Está sufriendo, tú estás sufriendo y el dinero se está esfumando. Quizás sería más humano considerar otras opciones». «¿Qué tipo de opciones?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Opciones que le permitan descansar en paz», respondió, evitando mi mirada. Los últimos 3 meses fueron especialmente difíciles. A pesar de todos nuestros esfuerzos, Isabel comenzó a deteriorarse. Los medicamentos parecían menos efectivos, sufría episodios de fiebre inexplicable y su apetito disminuyó drásticamente. Rosa estaba preocupada y sugirió consultar con el cardiólogo Dr. Luis Moreno Aguilar. Durante esos últimos meses, Adrián aumentó sus visitas, pero no por amor filial. Venía con Natalia y ambos hacían comentarios sobre los gastos innecesarios y la calidad de vida de Isabel. Una tarde de febrero, escuché a Natalia preguntarle a Rosa si realmente todos esos medicamentos eran necesarios. El 12 de marzo de 2024, Isabel sufrió el infarto masivo que acabó con su vida. Llegó de manera repentina, mientras Rosa la ayudaba con el almuerzo. Los paramédicos intentaron reanimarla durante 40 minutos, pero fue inútil. Mi querida esposa murió a las 14:35 horas de esa tarde. Ahora, recordando ese periodo doloroso después del funeral, comenzaba a tener sospechas terribles sobre los comentarios de Adrián, sobre su insistencia en los gastos, sobre sus sugerencias de dejar descansar a su madre. Pero aún no sabía hasta qué punto mis sospechas serían confirmadas de la manera más brutal posible. 3 días después del fallecimiento de Isabel, mientras organizaba los últimos detalles del sepelio, no podía quitarme de la mente sus últimas semanas de vida. Había algo que no encajaba, pero mi dolor era tan profundo que no lograba procesar completamente mis inquietudes. El funeral se acercaba y yo apenas había dormido, sumergido en recuerdos y en una tristeza que parecía consumirme desde adentro.
La mañana del 15 de marzo amaneció gris y húmeda, como si el cielo compartiera mi duelo. Me levanté a las 6 de la mañana, incapaz de permanecer más tiempo en la cama que había compartido con Isabel durante tantos años. Preparé café en la cocina, el mismo café colombiano que ella compraba en la tienda gourmet de la calle Betis, y por un momento olvidé que ya no tendría que servir 2 tazas nunca más. Adrián había llegado la noche anterior con Natalia, supuestamente para ayudarme con los preparativos, aunque su ayuda se limitó a criticar los gastos del funeral. ¿Realmente necesitas el ataúd de roble macizo?, me había preguntado al revisar la factura de la funeraria Tanatorio San Bernardo. Cuesta 200 euros, papá. Hay opciones más razonables. Le expliqué que Isabel merecía lo mejor, que habíamos ahorrado toda la vida precisamente para momentos como estos, pero Adrián insistía en hablar de dinero, como si el costo fuera más importante que despedir dignamente a su madre. Durante el trayecto al tanatorio en mi Volkswagen, Adrián y Natalia viajaron en silencio en el asiento trasero. Ocasionalmente escuchaba murmullos entre ellos, pero atribuí sus susurros a la solemnidad del momento. Ahora me doy cuenta de que, probablemente, estaban finalizando detalles de algo mucho más siniestro. El funeral se desarrolló según lo planeado. Familiares, amigos y conocidos llenaron la capilla del tanatorio. Carmen Jiménez, la antigua directora de la escuela donde Isabel enseñó durante décadas, pronunció unas palabras hermosas sobre la dedicación de mi esposa hacia sus alumnos. Isabel Ruiz, dijo con la voz quebrada por la emoción, fue una maestra que marcó la diferencia en cientos de vidas infantiles. Durante toda la ceremonia observé a Adrián con discreción. Su comportamiento me resultaba extraño. Miraba constantemente su reloj. Intercambiaba miradas significativas con Natalia, y en varias ocasiones lo vi sonreír de manera inapropiada mientras otros lloraban. Cuando Rosa se acercó a darme el pésame y me contó con lágrimas en los ojos cuánto había querido a Isabel, noté que Adrián puso los ojos en blanco. Después de la ceremonia religiosa, mientras transportábamos el féretro hacia el cementerio, sucedió el momento que cambiaría todo. Adrián se acercó a mí y con una sonrisa que helaba la sangre me susurró: «Tú serás el próximo, viejo». Su risa posterior resonó en mis oídos como una amenaza directa. En el cementerio de San Fernando, durante el sepelio, traté de procesar lo que había escuchado. ¿Había sido una broma de mal gusto? Pero su expresión durante toda la jornada contradecía cualquier explicación inocente. Parecía expectante, como si esperara que algo más sucediera pronto. Después de echar el último puñado de tierra sobre el ataúd de Isabel, la gente comenzó a despedirse. Algunos familiares lejanos me invitaron a almorzar, pero yo solo quería regresar a casa y procesar mi duelo en soledad. Sin embargo, antes de irme, necesitaba usar el baño del cementerio. Los servicios se encontraban en un edificio pequeño cerca de la entrada principal. Mientras caminaba por el pasillo de mármol hacia los aseos, escuché voces familiares que provenían del área de descanso contigua. Reconocí inmediatamente la voz de Adrián y me detuve instintivamente. «Ya está hecho», decía Adrián con un tono que jamás le había escuchado, frío y calculador. «Ahora solo falta el viejo». «¿Estás seguro de que nadie sospecha nada sobre Isabel?», preguntaba Natalia con voz nerviosa. «Por favor», respondió Adrián con desprecio. «Todos creen que murió por complicaciones del derrame. Nadie va a cuestionar un infarto en una mujer de 64 años con antecedentes neurológicos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Me pegué contra la pared del corredor, tratando de volverme invisible mientras continuaba escuchando. «Pero tu padre se ve muy saludable», insistió Natalia. «¿Cómo vas a hacer que parezca natural?» «Tengo varias opciones», respondió Adrián con una frialdad que me aterró. «Podríamos envenenarlo gradualmente, como hicimos con mamá, o sabotear los frenos de su coche. Un accidente sería más rápido y menos sospechoso». La palabra envenenarlo me golpeó como un rayo. ¿Habían envenenado a Isabel? Mi esposa no había muerto por causas naturales, sino asesinada por nuestro propio hijo. ¿Cuánto crees que herede?, preguntó Natalia. Según mis cálculos,
Alrededor de 1.200.000 euros entre ahorros, la casa y las inversiones, respondió Adrián. Suficiente para irnos a vivir a Costa Rica como siempre soñamos. Allí nadie nos va a hacer preguntas, y con ese dinero podemos vivir como reyes durante décadas. ¿Y si sospecha algo? Es un hombre mayor, cansado, en duelo. Adrián se rió con crueldad. Está completamente indefenso. Además, ¿quién va a creer que su propio hijo lo quiere muerto? Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono móvil en el bolsillo del abrigo. Con dedos temblorosos, activé la grabadora de audio justo cuando Adrián continuaba hablando. Lo que más me molesta es todo el dinero que desperdició en cuidar a mamá estos últimos meses, continuó mi hijo. Más de 25. Se ha hecho 0 euros tirados a la basura en enfermeras, medicamentos, terapias, dinero que era nuestro patrimonio familiar. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por esos gastos, comentó Natalia. Exacto. Y cuando el viejo esté muerto, no habrá más gastos médicos, más donaciones a caridades estúpidas, ni más despilfarros sentimentales. Todo será nuestro. Grabé aproximadamente 3 minutos de conversación antes de que escuchara pasos acercándose por el corredor. Rápidamente guardé el teléfono y fingí estar lavándome las manos en el baño cuando Adrián y Natalia aparecieron. «Papá», me dijo Adrián con una sonrisa falsa, «te estábamos buscando. ¿Estás listo para irnos?» Lo miré a los ojos, tratando de mantener mi expresión neutral mientras procesaba internamente la monstruosidad de lo que acababa de descubrir. Este hombre que me sonreía había asesinado a su propia madre y estaba planeando matarme a mí también. «Sí», logré articular. «Estoy listo». Durante el viaje de regreso, cada palabra que Adrián dirigía hacia mí sonaba diferente. Cuando preguntó si me encontraba bien, si necesitaba ayuda con algo en casa, yo escuchaba las preguntas de un depredador evaluando a su presa. «No es necesario», le respondí con toda la calma que pude reunir. «Necesito estar solo para procesar todo esto». «Por supuesto, papá», dijo Adrián con falsa comprensión. «El duelo es un proceso personal, pero recuerda que estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites». Cuando finalmente llegamos a casa y se marcharon, me encerré en mi estudio con el corazón palpitando violentamente. Reproduje la grabación varias veces, confirmando que no había sido una pesadilla. Las voces eran claras, las confesiones explícitas. Mi hijo había asesinado a mi esposa y planeaba asesinarme también. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi sillón favorito, sosteniendo mi teléfono con la evidencia que cambiaría todo. Sabía que debía actuar, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadoso. Adrián creía que yo era un anciano indefenso en duelo, y esa percepción podría ser mi mayor ventaja. Al amanecer del 16 de marzo, tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Mi hijo pagaría por lo que le había hecho a Isabel, y yo me aseguraría de que jamás pudiera hacerle daño a nadie más. La madrugada del 16 de marzo transcurrió en una vigilia tortuosa. Sentado en mi estudio, rodeado de fotografías familiares que ahora me parecían testimonios de una mentira, comencé a revivir cada momento de la vida de Adrián, buscando señales que hubiera ignorado, indicios que me hubieran advertido sobre la verdadera naturaleza de mi hijo. Recordé vívidamente el día en que nació, el 8 de abril de 1988. Isabel había tenido un parto complicado en el Hospital Universitario Virgen Macarena, y cuando finalmente pudimos sostenerlo, parecía un bebé perfecto. Pesaba 3.2 kilogramos, tenía el cabello oscuro como el mío y los ojos verdes de su madre. «Será un niño especial», había murmurado Isabel, exhausta pero radiante. Los primeros años fueron normales, incluso prometedores. Adrián aprendió a caminar a los 11 meses, pronunció sus primeras palabras a los 13. Era inteligente, curioso, le gustaba desarmar juguetes para ver cómo funcionaban. Recuerdo que su juguete favorito era un set de construcción Lego que le regalé para su 5º cumpleaños. Costó 89 euros en la juguetería El Corte Inglés. Sin embargo, los problemas comenzaron temprano. A los 6 años, su profesora en el Colegio San Patricio, la señorita Elena Vázquez Morales,
Nos citó porque Adrián había lastimado intencionalmente a un compañero durante el recreo. No fue un accidente, nos explicó la maestra con preocupación evidente. Adrián le torció el brazo a Javier Ruiz Campos deliberadamente, y cuando le pregunté por qué lo había hecho, me respondió que quería ver si podía hacerlo llorar. Isabel y yo pensamos que era una fase normal de la infancia. Hablamos con Adrián, le explicamos que lastimar a otros estaba mal, y él nos prometió con lágrimas en los ojos que nunca volvería a hacerlo. Creímos que el problema estaba resuelto. Pero los incidentes continuaron. A los 8 años mató a propósito al hámster de su hermana imaginaria. Digo imaginaria porque Isabel nunca pudo volver a quedar embarazada. Encontramos al pequeño animal ahogado en un vaso de agua en su habitación. Cuando le preguntamos qué había pasado, Adrián nos dijo con tranquilidad inquietante: quería ver cuánto tiempo podía nadar. El psicólogo infantil Dr. Manuel Herrera Sánchez, al que consultamos por recomendación del pediatra, nos tranquilizó diciendo que algunos niños pasan por fases de experimentación con los límites de la vida y la muerte. Con la orientación adecuada, superará esta etapa. Nos dijo durante una consulta que costó 120 euros. Pagamos 1.800 euros por 6 meses de terapia infantil, pero los comportamientos extraños no cesaron. A los 10 años, incendió parcialmente el cobertizo del jardín trasero para ver qué pasaba. A los 11, encontramos una caja debajo de su cama llena de insectos muertos que había estado coleccionando y diseccionando. Fue a los 12 años cuando descubrimos su primer contacto con las drogas. El director del Instituto Blas Infante, don Antonio Morales Cruz, nos citó urgentemente un martes de octubre de 2000. En su despacho, nos informó que habían encontrado a Adrián vendiendo pastillas de éxtasis a compañeros menores en los baños del colegio. «Señores Mendoza», nos dijo el director con gravedad, «esto no es experimentación adolescente. Su hijo tenía en su poder 15 pastillas y llevaba un registro detallado de ventas. Está actuando como un pequeño traficante». La suspensión fue de 2 semanas, pero el daño a nuestra reputación familiar fue considerable. Isabel lloraba todas las noches, preguntándose dónde habíamos fallado como padres. «Rodrigo», me decía entre sollozos, «le hemos dado todo, amor, educación, valores. ¿Por qué está tomando este camino?». Contratamos entonces al psicólogo especialista en adolescentes, Dr. Francisco Jiménez Rueda, cuyas sesiones costaban 150 euros cada una. Durante 8 meses, Adrián asistió a terapia 2 veces por semana, pero el doctor nos informó que nuestro hijo mostraba resistencia extrema al tratamiento. «Es muy manipulador», nos confesó el doctor Jiménez durante una reunión privada en febrero de 2001. «Me dice exactamente lo que cree que quiero escuchar, pero no hay arrepentimiento genuino. Los años de instituto fueron una pesadilla constante. Adrián pasó por 3 colegios diferentes. El Instituto Blas Infante lo expulsó definitivamente por tráfico de drogas. El Colegio Salesiano San Juan Bosco lo echó por agresión física a un profesor y finalmente terminó en el Instituto Público Martínez Montañés. El episodio más traumático ocurrió cuando Adrián tenía 16 años, en julio de 2004. Había llegado a casa cerca de las 2 de la madrugada, visiblemente intoxicado. Isabel estaba esperándolo despierta en la sala, preocupada como siempre. «¿Dónde has estado, hijo?», le preguntó con cariño maternal. En lugar de responder, Adrián comenzó a gritar improperios, acusándola de controlarlo. Cuando ella trató de calmarlo, él la empujó con tanta fuerza que Isabel cayó contra la mesa de centro, golpeándose la cabeza contra el borde de cristal. Yo llegué corriendo desde el dormitorio al escuchar el golpe y los gritos. Encontré a Isabel en el suelo, con una herida en la frente que sangraba abundantemente, mientras Adrián permanecía de pie, mirándola sin mostrar ningún remordimiento. «¿Qué le has hecho a tu madre?», le grité arrodillándome junto a Isabel. «Se cayó sola», respondió Adrián con frialdad. «No es mi problema que sea tan torpe». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Me levanté y enfrenté a mi propio hijo, pero él me golpeó en el estómago con un puñetazo que me dejó sin aliento. «No vuelvas a gritarme, viejo», me dijo mientras me doblaba del dolor.
Ya no soy un niño al que puedas intimidar. Llevamos a Isabel al hospital, donde le dieron 8 puntos de sutura. Le dijimos al médico de urgencias que había sido un accidente doméstico, demasiado avergonzados para admitir que nuestro propio hijo había agredido a su madre. A los 20 años, en 2008, Adrián cometió lo que consideré la traición más dolorosa hasta ese momento. Isabel había heredado de su madre una colección de joyas familiares, incluyendo unos pendientes de perlas cultivadas, un collar de oro blanco con diamantes que le regalé por nuestro 20º aniversario y un reloj Cartier que había sido de su padre. Una mañana de marzo, Isabel descubrió que su joyero había sido vaciado completamente. Faltaban joyas por un valor aproximado de 15.000 euros. Cuando confrontamos a Adrián, encontramos los recibos de la casa de empeños Oro y Plata en la calle Feria, donde había vendido todas las piezas por apenas 4.200 euros. Necesitaba el dinero para pagar deudas, nos confesó sin mostrar remordimiento. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Deudas de juego y otras cosas, respondió evasivamente. Más tarde descubrimos por nuestro vecino Emilio Santos Márquez, que trabajaba en la Policía Nacional, que Adrián debía dinero a traficantes de cocaína del barrio de Polígono Sur. Don Rodrigo, me dijo discretamente, he visto a su hijo con gente muy peligrosa. A pesar de todo, Isabel nunca perdió la esperanza. Gastamos una fortuna en tratamientos de rehabilitación. La clínica de desintoxicación Santa Teresa nos costó 18.000 euros en 2008. Adrián salió aparentemente limpio, pero 3 semanas después lo encontramos consumiendo nuevamente. En 2012, pagamos otros 22.000 euros por el programa de rehabilitación de la Clínica Nuevo Horizonte en Málaga. Adrián permaneció 6 meses internado. Cuando regresó parecía genuinamente arrepentido. «Mamá, papá», nos dijo con lágrimas, «esta vez va a ser diferente». Durante casi un año creímos que había cambiado realmente. Consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos, mantenía horarios regulares, incluso había comenzado una relación con una chica que parecía ejercer buena influencia. Pero en diciembre de 2013, la máscara volvió a caer. Una noche, Isabel lo descubrió robando dinero de mi billetera mientras yo dormía. Había tomado 800 euros que tenía guardados para gastos navideños. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que ya no era bienvenido en nuestra casa hasta que demostrara con hechos, no con palabras, que había cambiado realmente. Ahora, sentado en mi estudio a las 5 de la madrugada, recordando estos episodios dolorosos, me daba cuenta de que todas las señales habían estado ahí desde el principio. Adrián nunca había mostrado remordimiento genuino, nunca había demostrado amor real hacia nosotros. Isabel y yo habíamos sido para él únicamente una fuente de recursos económicos. La grabación que tenía en mi teléfono confirmaba lo que mi corazón había temido durante décadas. Había criado a un depredador que había asesinado a su propia madre y ahora planeaba asesinarme a mí también. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, yo estaba preparado para enfrentarlo. El amanecer del 16 de marzo llegó con una claridad mental que no había experimentado desde la muerte de Isabel. Después de horas de insomnio, analizando cada detalle de la grabación y revisando los recuerdos dolorosos de la vida de Adrián, había tomado una decisión irrevocable. No sería una víctima pasiva de los planes asesinos de mi hijo. A las 8 de la mañana en punto, marqué el número del despacho jurídico de Miguel Torres Blanco, mi abogado de confianza durante los últimos 20 años. Miguel había llevado todos los asuntos legales importantes de mi vida. La constitución de mi empresa textil en 1995, la compra de nuestra casa en Los Remedios en 1998 y más recientemente la venta del negocio en enero de 2023. «Buenos días, bufete Torres Blanco», respondió la secretaria Cristina Moreno Ruiz con su voz profesional habitual. «Buenos días, Cristina. Soy Rodrigo Mendoza García. Necesito hablar urgentemente con don Miguel. Es un asunto de extrema gravedad». «Don Rodrigo», su tono cambió inmediatamente a uno de condolencia. «Reciba mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de doña Isabel.
Don Miguel me comentó sobre el funeral. Gracias, Cristina. ¿Podría verlo esta mañana? Es realmente urgente. Hubo una pausa mientras consultaba la agenda. Don Miguel tiene una reunión a las 10, pero puedo reorganizar su horario. ¿Le viene bien a las 9:30? Perfecto, estaré allí. El despacho de Miguel se ubicaba en un edificio señorial del siglo XIX, en la calle Sierpes, en pleno centro histórico de Sevilla. Había alquilado esas oficinas en 2010, después de que su práctica legal creciera considerablemente. El alquiler mensual era de 2.800 euros, pero la ubicación prestigiosa valía cada céntimo. Llegué con 15 minutos de antelación, necesitando caminar por las calles empedradas para calmar mis nervios. El peso del teléfono móvil en mi bolsillo se sentía como una bomba de tiempo. Contenía evidencia que podría enviar a mi propio hijo a prisión, pero también representaba la única manera de proteger mi vida y obtener justicia para Isabel. Miguel Torres Blanco tenía 58 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y siempre vestía trajes de corte impecable. Lo conocía desde 2004, cuando necesité asesoría legal para expandir mi negocio textil. Durante estas 2 décadas, habíamos desarrollado una relación que trascendía lo estrictamente profesional. Él conocía íntimamente la situación familiar con Adrián. Rodrigo me recibió con un abrazo fraternal. No tengo palabras para expresar lo mucho que siento la pérdida de Isabel. Era una mujer extraordinaria. Gracias, Miguel, pero he venido por algo más grave que mi duelo personal. Su expresión cambió inmediatamente. Miguel tenía la habilidad de leer a las personas y algo en mi tono le indicó que se trataba de un asunto serio. Siéntate, por favor. ¿Qué ha sucedido? Durante los siguientes 20 minutos le relaté todo. Las amenazas de Adrián en el funeral, la conversación que había grabado accidentalmente, mis sospechas sobre la muerte de Isabel y el plan de mi hijo para asesinarme también. Miguel escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía gradualmente. ¿Tienes la grabación contigo?, preguntó cuando terminé mi relato. Saqué mi teléfono móvil, un Samsung Galaxy que había comprado el año anterior, y reproduje el audio. La voz fría de Adrián llenó la oficina. Ya está hecho, ahora solo falta el viejo. Miguel escuchó toda la grabación 2 veces, tomando notas en su libreta de cuero marrón. Cuando terminó, se quitó las gafas de lectura y me miró con una mezcla de horror y determinación profesional. Rodrigo, esto es evidencia de conspiración para cometer homicidio y posible confesión de asesinato, me dijo con gravedad. Necesitamos actuar inmediatamente, pero también con mucha precaución. ¿Qué recomiendas? Primero, vamos a hacer varias copias de esta grabación y las vamos a depositar en lugares seguros. Segundo, necesitas ir a la policía inmediatamente. Y tercero, tenemos que revisar tu testamento y tomar medidas preventivas para proteger tu patrimonio. Miguel se dirigió a su caja fuerte, una Fichet Boche que había mandado instalar después de un intento de robo en 2018. Extrajo varios dispositivos de almacenamiento digital y comenzó a hacer copias de la grabación. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Adrián durante los últimos meses?, me preguntó mientras trabajaba. Ahora que lo pienso, sí. Durante los últimos 3 meses de vida de Isabel, Adrián aumentó sus visitas. Al principio pensé que finalmente estaba mostrando preocupación filial, pero siempre hacía comentarios sobre los gastos médicos. ¿Qué tipo de comentarios? Decía que los medicamentos eran muy caros, que quizás no todos eran necesarios, que estábamos desperdiciando dinero en cuidados que no mejorarían su condición. Una vez incluso sugirió que sería más humano dejar que Isabel descansara en paz. Miguel dejó de escribir y me miró fijamente. ¿Adrián tenía acceso a los medicamentos de Isabel? La pregunta me golpeó como un rayo. Sí, frecuentemente. Rosa, la enfermera, a veces salía a hacer compras o tomaba descansos cortos. Adrián se quedaba solo con su madre en esas ocasiones. Y Rosa nunca mencionó nada extraño sobre los medicamentos o la condición de Isabel. Comencé a recordar. Ahora que lo mencionas, Rosa me comentó varias veces durante las últimas semanas que Isabel parecía más débil de lo esperado, considerando su medicación.
Una vez me dijo que los medicamentos para el corazón no parecían estar haciendo el efecto esperado. Miguel terminó de hacer las copias y guardó una en la caja fuerte, otra en su escritorio personal, y me entregó una tercera. Guarda esto en un lugar muy seguro, preferiblemente en una caja de seguridad bancaria. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vas directamente a la Comisaría de Policía Nacional de la Plaza de la Gavidia. Pregunta por el inspector Javier Morales Cruz. Es un viejo amigo mío, especialista en delitos familiares y homicidios. Le voy a llamar para preparar el terreno. Miguel marcó un número en su teléfono fijo. Javier, soy Miguel Torres. Tengo una situación muy delicada que requiere tu atención inmediata. Sí, involucra posible homicidio y conspiración. Un cliente muy respetable. ¿Puedes recibirlo esta mañana? Después de colgar, me explicó el procedimiento. Javier te va a recibir a las 11:30. Vas a presentar la denuncia formal y entregar la grabación. Él decidirá si se justifica abrir una investigación criminal. ¿Y mi testamento? Eso lo hacemos esta misma tarde. Después de que hables con la policía, regresa aquí a las 4. Vamos a redactar un testamento completamente nuevo que proteja tu patrimonio de las intenciones de Adrián. Miguel se levantó de su escritorio y se dirigió a un archivador donde guardaba todos mis documentos legales. Extrajo mi testamento actual, fechado en abril de 2018. Según este documento, Adrián es tu único heredero universal, me dijo mientras revisaba las páginas. Si algo te pasara mañana, él heredaría todo. La casa valorada en 380.000 euros, tus ahorros de aproximadamente 920.000 euros y todas las inversiones. La realidad de mi situación me golpeó completamente. Adrián no solo planeaba asesinarme, sino que legalmente tenía derecho a todo lo que Isabel y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Miguel, quiero que quede claro desde este momento. Adrián no va a recibir ni un céntimo de mi patrimonio. Entendido, esta tarde vamos a redactar un nuevo testamento. ¿Has pensado en beneficiarios alternativos? La pregunta me hizo reflexionar. Isabel y yo nunca habíamos tenido otros hijos, y los familiares más cercanos eran primos lejanos con los que apenas manteníamos contacto. Quiero destinar la mayor parte a organizaciones benéficas, decidí en ese momento. Isabel siempre apoyaba la labor de Cáritas Sevilla y la Fundación Save the Children, y también quiero establecer una beca universitaria en su memoria para estudiantes de pedagogía. Excelente idea. ¿Y para Adrián? Si sobrevive a todo esto y está en prisión, que reciba una cantidad mínima, lo suficiente para demostrar que no lo olvidé por error, pero insuficiente para financiar el estilo de vida lujoso que planea con mi dinero. Miguel tomó notas detalladas. Sugiero tal vez 15.000 euros, con la condición de que solo pueda acceder a ese dinero después de cumplir cualquier condena penal que pudiera recibir. Perfecto. Antes de irme, Miguel me dio instrucciones específicas para los próximos días. Rodrigo, es crucial que actúes con normalidad frente a Adrián. No debe sospechar que sabes algo. Si te contacta, responde con naturalidad. Si te visita, recíbelo como siempre, pero nunca estés solo con él. Al salir del despacho de Miguel a las 10:15, me dirigí directamente hacia la comisaría. El peso de lo que estaba a punto de hacer me abrumaba. Iba a denunciar a mi propio hijo por asesinato y conspiración. Pero cada paso que daba me acercaba más a la justicia que Isabel merecía y a la protección que yo necesitaba para sobrevivir. La mañana sevillana se había vuelto soleada, contrastando dramáticamente con la oscuridad de los crímenes que estaba a punto de denunciar. Mientras caminaba por las calles que había transitado durante décadas, me daba cuenta de que mi vida tal como la conocía estaba llegando a su fin. Pero por primera vez desde el funeral, sentía que tenía el control de mi destino. La Comisaría de Policía Nacional de la Plaza de la Gavidia se alzaba imponente frente a mí, su fachada de piedra caliza reflejando la seriedad del momento que estaba viviendo. Eran las 11:20 de la mañana, cuando atravesé las puertas principales, llevando conmigo no solo la grabación que podría cambiar todo, sino también el peso aplastante de estar a punto de denunciar a mi propio hijo. El inspector Javier Morales Cruz
Me recibió en su despacho del segundo piso. Una oficina austera pero funcional, decorada únicamente con diplomas policiales y fotografías oficiales. Morales tenía aproximadamente 50 años, complexión robusta, bigote gris meticulosamente recortado y esa mirada penetrante que caracteriza a los investigadores experimentados. «Señor Mendoza», me saludó con un apretón de manos firme. «Miguel Torres me ha adelantado algunos detalles de su situación. Por favor, siéntese y cuénteme todo desde el principio». Durante la siguiente hora, relaté minuciosamente los eventos del funeral, la conversación grabada, mis sospechas sobre la muerte de Isabel y los antecedentes problemáticos de Adrián. El inspector escuchaba con atención profesional, interrumpiendo ocasionalmente para aclarar fechas específicas o detalles técnicos. ¿Conserva usted las facturas médicas y farmacéuticas de los últimos meses de su esposa?, preguntó, mientras tomaba notas en una carpeta azul. «Sí, lo guardo todo meticulosamente». Isabel recibía múltiples medicamentos: Sintrom para anticoagulación, Enalapril para la presión arterial, Digoxina para el ritmo cardíaco y varios suplementos nutricionales prescritos por el neurólogo. ¿Quién tenía acceso físico a estos medicamentos? Principalmente yo, Rosa, la enfermera, y ocasionalmente Adrián cuando se quedaba solo con su madre durante los descansos de Rosa. Morales alzó la vista de sus notas. ¿Con qué frecuencia Adrián se quedaba solo con doña Isabel? Comencé a recordar con precisión. Durante los últimos 3 meses, aumentó considerablemente sus visitas. Venía 3 o 4 veces por semana, generalmente los martes y jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Rosa solía aprovechar esas ocasiones para hacer compras en el Mercadona de la calle Asunción. ¿Notó cambios en el estado de salud de su esposa que coincidieran con estas visitas? La pregunta me obligó a analizar retrospectivamente esos meses dolorosos. Ahora que lo pienso, sí. Después de las visitas de Adrián, Isabel parecía más somnolienta de lo habitual. Rosa me comentó varias veces que los niveles de medicación no parecían corresponder con las reacciones que observaba. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Puede ser más específico sobre esos comentarios de la enfermera? Rosa me dijo textualmente: «Don Rodrigo, es extraño. Doña Isabel está tomando la dosis correcta de digoxina, pero su ritmo cardíaco se comporta como si estuviera recibiendo una cantidad mayor». También mencionó que los periodos de sueño profundo de Isabel se habían intensificado notablemente. Morales hizo una anotación importante. «Vamos a necesitar hablar con esta enfermera inmediatamente. ¿Tiene sus datos de contacto?». Le proporcioné el número de teléfono y la dirección de Rosa. El inspector llamó inmediatamente a uno de sus subordinados. «Agente Ruiz, necesito que localice urgentemente a la señora Rosa Martín López para una entrevista prioritaria». «Sí, relacionada con el caso Mendoza que acabamos de abrir». Después de colgar, Morales se dirigió hacia un archivador metálico y extrajo varios formularios oficiales. «Señor Mendoza, voy a tomarle declaración formal y necesitaremos que firme la denuncia oficial. También vamos a solicitar inmediatamente la exhumación del cuerpo de su esposa para realizar un examen toxicológico completo». La palabra exhumación me golpeó emocionalmente. Significaba perturbar el descanso de Isabel, pero también representaba la única manera de demostrar que había sido asesinada. ¿Cuánto tiempo llevará ese proceso? La orden judicial puede obtenerse en 24 a 48 horas, considerando la gravedad de las acusaciones y la evidencia que presenta. El análisis toxicológico del Instituto de Medicina Legal tardará aproximadamente 1 semana. Mientras completábamos la documentación, Morales me explicó el procedimiento investigativo. Vamos a intervenir discretamente el teléfono de su hijo para monitorear comunicaciones adicionales. También estableceremos vigilancia encubierta para documentar sus movimientos y posibles intentos contra su seguridad. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Actúe con absoluta normalidad. Si Adrián lo contacta, responda como siempre lo ha hecho. No altere sus rutinas diarias, pero tome precauciones básicas. No consuma alimentos o bebidas que él pueda haber manipulado. No permita que tenga acceso a su vehículo y mantenga este teléfono encendido las 24 horas.
Me entregó un pequeño dispositivo GPS. Lleve esto consigo en todo momento. A las 2:30 de la tarde, recibimos la primera llamada importante. El agente Ruiz había contactado con Rosa, quien había accedido a venir inmediatamente a la comisaría. Llegó 30 minutos después, visiblemente nerviosa pero dispuesta a colaborar. Rosa Martín López tenía 45 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo profesional, y llevaba puesto su uniforme blanco de enfermería. Había trabajado durante 15 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío antes de dedicarse al cuidado domiciliario privado. Señora Martín, comenzó Morales, queremos que nos cuente todo lo que observó durante los últimos meses de cuidado de doña Isabel, especialmente cualquier irregularidad relacionada con su medicación o estado de salud. Rosa se acomodó en la silla frente al escritorio del inspector. Durante los 6 meses que cuidé a doña Isabel, noté varias cosas extrañas, especialmente en los últimos 3 meses. ¿Qué tipo de irregularidades? Los medicamentos de doña Isabel estaban muy bien controlados. Yo preparaba las dosis diarias en un pastillero semanal cada domingo por la noche, siguiendo exactamente las prescripciones médicas. Pero comencé a notar que algunos días, particularmente después de las visitas del señor Adrián, las pastillas parecían estar alteradas. El inspector alzó la vista inmediatamente. ¿Puede explicar qué entiende por alteradas? Las pastillas de digoxina son muy pequeñas y blancas. En varias ocasiones, después de que el señor Adrián había estado solo con su madre, encontré que algunas pastillas en el pastillero parecían ligeramente diferentes, un poco más grandes, como si hubieran sido sustituidas por otras similares, pero no idénticas. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Rosa estaba confirmando mis peores sospechas. ¿Qué hacía usted cuando notaba estas discrepancias? Al principio pensé que era mi imaginación, pero después comencé a documentar estas observaciones en mi libreta personal de enfermería. Rosa extrajo de su bolso una pequeña libreta azul. Aquí tengo anotadas todas las fechas cuando noté irregularidades. Morales extendió la mano. ¿Podríamos revisar esas anotaciones? Rosa abrió la libreta y comenzó a leer. 13 de enero. Pastillas de digoxina parecen diferentes después de la visita de AM. 18 de enero. Doña Isabel extremadamente somnolienta, más de lo normal para su medicación. 25 de enero. Nuevamente pastillas alteradas post-visita AM. ¿Quién es AM?, preguntó el inspector. Adrián Mendoza, el hijo. Yo uso iniciales en mis notas por confidencialidad. Rosa continuó leyendo fechas que correspondían exactamente con las visitas de Adrián. En total, había documentado 12 ocasiones durante 3 meses donde notó irregularidades coincidiendo con la presencia de mi hijo. ¿Alguna vez comentó estas observaciones con el señor Rodrigo Mendoza? Sí, varias veces. Le dije que la reacción de doña Isabel a los medicamentos no era consistente con las dosis prescritas. También le mencioné que su esposa parecía estar recibiendo cantidades más altas de sedantes de las que correspondían. Morales tomó notas exhaustivas. ¿El señor Adrián mostraba interés particular en los medicamentos de su madre? Demasiado interés, respondió Rosa con firmeza. Frecuentemente me preguntaba sobre dosificaciones, horarios de administración y efectos secundarios. Una vez lo encontré en el baño donde guardábamos los medicamentos, revisando los frascos. ¿Cuándo fue eso? Rosa consultó su libreta. El 8 de febrero. Lo anoté porque me pareció muy extraño. Los familiares normalmente no muestran tanto interés técnico en los medicamentos. El inspector se dirigió hacia mí. Señor Mendoza, con esta información y la grabación que nos ha proporcionado, tenemos base suficiente para solicitar inmediatamente la orden de exhumación y comenzar una investigación criminal formal. Rosa nos proporcionó información adicional crucial. Durante las últimas 2 semanas de vida de Isabel, Adrián había insistido repetidamente en que era hora de dejar que mamá descanse y que tanto sufrimiento no era digno. El señor Adrián me preguntó varias veces si existían medicamentos que pudieran acelerar el proceso natural para evitar más sufrimiento a su madre, reveló Rosa. Esa pregunta me incomodó mucho.
Cuando terminamos con Rosa, eran las 4:30 de la tarde. Morales me acompañó hasta la puerta principal de la comisaría. Señor Mendoza, en 72 horas vamos a tener resultados preliminares del examen toxicológico. Mientras tanto, mantenga absoluta discreción. Su hijo no debe sospechar que estamos investigando. Salí de la comisaría con una mezcla de alivio y aprensión. Por primera vez desde el funeral, sentía que las autoridades competentes estaban tomando en serio mis acusaciones, pero también sabía que los próximos días serían críticos y que mi propia supervivencia dependía de mantener la fachada de ser un anciano indefenso en duelo, mientras la justicia construía el caso que enviaría a Adrián a prisión por el asesinato de su propia madre. Llegué al despacho de Miguel Torres a las 4 en punto de esa tarde del 16 de marzo, después de una jornada que había transformado completamente mi perspectiva sobre el futuro. La reunión matutina con el inspector Morales había plantado las semillas de la justicia, pero ahora necesitaba tomar medidas inmediatas para proteger el patrimonio que Isabel y yo habíamos construido durante décadas de sacrificio y trabajo honesto. ¿Cómo fue la reunión con Javier Morales?, me preguntó Miguel mientras servía 2 tazas de café en su elegante juego de porcelana Royal Albert. La policía ha abierto una investigación criminal formal. Van a exhumar el cuerpo de Isabel para el análisis toxicológico, y Rosa ha proporcionado evidencia documental que respalda mis sospechas. Miguel asintió con satisfacción profesional. Excelente. Ahora necesitamos blindar legalmente tu patrimonio antes de que Adrián sospeche algo. He preparado varios documentos que requerirán tu firma. Sobre su escritorio de caoba había desplegado múltiples carpetas conteniendo documentación legal. Miguel había trabajado durante toda la tarde para preparar lo que él denominaba Operación Escudo Patrimonial. Primero, me explicó mientras abría la primera carpeta, vamos a revocar inmediatamente tu testamento actual y redactar uno completamente nuevo. Segundo, cancelaremos todos los apoyos financieros que actualmente proporcionas a Adrián. Y tercero, estableceremos medidas de protección para evitar que pueda acceder a tus cuentas bancarias. El nuevo testamento que Miguel había preparado era drásticamente diferente al anterior. Donde Adrián había sido beneficiario universal, ahora aparecía únicamente como receptor de 12.000 euros, cantidad simbólica que demostraría que no había sido omitido por error. El 70% de tu patrimonio, me explicó Miguel, se destinará a 3 organizaciones benéficas. Cáritas Sevilla recibirá 300.000 euros para sus programas de asistencia familiar. La Fundación Andaluza contra el Cáncer recibirá 250.000 euros y Save the Children España recibirá 200.000 euros. ¿Y el resto? 200.000 euros para establecer la beca Isabel Ruiz Mendoza, destinada a estudiantes de pedagogía de bajos recursos económicos en la Universidad de Sevilla. Los restantes fondos cubrirán gastos legales y administrativos. Mientras revisábamos cada cláusula del testamento, Miguel me informó sobre los procedimientos adicionales que había iniciado esa misma tarde. He contactado con el Banco Santander donde tienes tu cuenta principal. A partir de mañana por la mañana, se cancelará la tarjeta de crédito adicional que habías proporcionado a Adrián, así como su autorización para realizar transferencias desde tu cuenta. Esta medida era necesaria pero complicada. Durante los últimos 5 años, desde su aparente rehabilitación en 2019, yo había proporcionado a Adrián una tarjeta de crédito con límite de 1.500 euros mensuales, principalmente para gastos de alimentación y emergencias. También había autorizado transferencias mensuales de 800 euros directamente a su cuenta bancaria en ING Bank, donde tenía domiciliado el alquiler de su apartamento en el barrio de Nervión. ¿Cómo vamos a justificar estos cambios si Adrián pregunta? Miguel había anticipado esta preocupación. Le diremos que, debido a los gastos del funeral y el período de duelo, necesitas reevaluar tus finanzas personales. Es una explicación creíble que no despertará sospechas inmediatas. También habíamos coordinado con la inmobiliaria Sevilla Sur, empresa que administraba el apartamento donde vivía Adrián. Miguel había redactado una carta oficial notificando que,
A partir del próximo mes, yo ya no me haría responsable del alquiler mensual de 950 euros. ¿Y si no puede pagar el alquiler por sí mismo? Eso será problema suyo, respondió Miguel con firmeza. Un hombre de 35 años debería ser capaz de mantenerse económicamente. Además, considerando lo que planea hacerte, creo que la independencia financiera forzada es lo mínimo que merece. Durante las siguientes 2 horas, firmé docenas de documentos: revocación del testamento anterior, nuevo testamento, cancelaciones bancarias, modificaciones en pólizas de seguro y cambios en la titularidad de ciertas inversiones. Miguel había sido meticulosamente exhaustivo. También he preparado esta carta, me dijo entregándome un sobre lacrado. Contiene instrucciones detalladas para ser ejecutadas en caso de que algo te suceda antes de que se resuelva la situación con Adrián. He enviado copias a 3 notarías diferentes de Sevilla. El contenido de esa carta incluía no solo las disposiciones testamentarias, sino también la ubicación de todas las evidencias contra Adrián, incluyendo copias de la grabación incriminatoria y los datos de contacto del inspector Morales. Una pregunta importante, Rodrigo. ¿Adrián conoce el monto aproximado de tu patrimonio? La pregunta me hizo reflexionar sobre conversaciones pasadas. Durante la venta de la empresa el año pasado, mencioné que habíamos recibido una buena cantidad. También sabe que tenemos la casa libre de hipoteca y que nuestras pensiones nos permiten vivir cómodamente, pero nunca le he dado cifras exactas. Perfecto. Eso significa que no sabrá inmediatamente cuando reduzcas su apoyo financiero mensual. Miguel tenía razón. El sistema que habíamos establecido funcionaba mediante transferencias automáticas el día 5 de cada mes. Adrián generalmente gastaba todo el dinero antes del día 15 y después vivía de manera más austera hasta la siguiente transferencia. Si cancelábamos los pagos inmediatamente, él no lo notaría hasta principios de abril. ¿Qué hacemos con la casa?, pregunté, refiriéndome a nuestra propiedad en Los Remedios, valorada en 380.000 euros, según la última tasación municipal. He incluido cláusulas específicas en el testamento. Si algo te sucede, la casa se venderá inmediatamente y el producto se destinará íntegramente a las organizaciones benéficas designadas. Adrián no podrá reclamar derechos de habitación ni intentar impugnar la venta. Cuando terminamos todos los trámites legales, eran las 7 de la tarde. Miguel guardó los documentos originales en su caja fuerte y me entregó copias certificadas. Rodrigo, quiero que entiendas algo muy importante, me dijo mientras nos preparábamos para salir. Lo que has hecho hoy es completamente legal y éticamente justificado. Un padre no tiene obligación de dejar herencia a un hijo que planea asesinarlo. Esas palabras me proporcionaron el respaldo moral que necesitaba. Durante décadas, había sentido la responsabilidad de apoyar a Adrián a pesar de sus comportamientos destructivos, creyendo que era mi deber paternal. Pero sus planes homicidas habían roto definitivamente cualquier vínculo de lealtad familiar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré 3 llamadas perdidas de Adrián en mi teléfono fijo. Los mensajes en el contestador automático mostraban una progresión interesante. El primero era aparentemente cariñoso, preguntando cómo me encontraba después del funeral. El segundo mostraba ligera preocupación por no haber recibido respuesta. El tercero contenía un tono ligeramente más ansioso. Papá, soy Adrián. Llevo intentando contactarte desde esta mañana. ¿Estás bien? Natalia y yo estamos preocupados. Por favor, llámame cuando recibas este mensaje. La ironía de su preocupación me resultaba casi cómica, considerando que sabía exactamente lo que planeaba hacerme. Decidí no devolver las llamadas inmediatamente, permitiendo que la ansiedad creciera un poco más. Al día siguiente, 17 de marzo, Adrián apareció directamente en casa sin previo aviso. Llegó cerca del mediodía, usando las llaves que Isabel le había dado años atrás durante una emergencia familiar. «Papá», me dijo al entrar, «estaba preocupado porque no contestabas mis llamadas. He tenido algunos trámites que resolver después del funeral», le respondí con naturalidad. «Documentos legales, asuntos bancarios, ya sabes». Vi un destello de interés inmediato en sus ojos. «¿Qué tipo de asuntos bancarios?».
nada importante. Actualizando beneficiarios en algunas cuentas, revisando inversiones. Tu madre siempre manejaba parte de estas cosas, así que ahora tengo que reorganizar todo. Adrián se sentó en el sofá de la sala, aparentando relajación, pero manteniendo esa expresión calculadora que ahora reconocía como peligrosa. ¿Necesitas ayuda con algo? Puedo acompañarte al banco si quieres. Gracias, hijo, pero ya está todo resuelto. Durante los siguientes 20 minutos, Adrián hizo múltiples intentos indirectos de obtener información sobre mis finanzas. Preguntó sobre las pólizas de seguro de vida, sobre si había actualizado mi testamento, sobre si necesitaba ayuda para organizar los papeles importantes de Isabel. Cada pregunta confirmaba que sus intenciones eran exactamente las que había grabado en el cementerio. No estaba visitando a un padre en duelo. Estaba evaluando los activos que planeaba heredar después de asesinarme. «Papá», me dijo finalmente, «quiero que sepas que Natalia y yo estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Sé que los próximos meses van a ser difíciles, pero no tienes que pasar por esto solo. Te agradezco mucho, Adrián. Significa mucho saber que puedo contar contigo». Las palabras me sabían amargas, pero mantuve un tono paternal convincente. Cuando se marchó 30 minutos después, me quedé con la certeza de que había comenzado exitosamente la segunda fase de mi plan. Mientras él creía que estaba evaluando a una víctima indefensa, yo había cortado sistemáticamente todos los vínculos financieros que lo unían a mi patrimonio. En 3 días, cuando intentara usar su tarjeta de crédito o no recibiera la transferencia mensual, comenzaría a darse cuenta de que algo había cambiado. Pero para entonces, la investigación policial ya habría avanzado lo suficiente como para protegerme de cualquier intento desesperado de acelerar sus planes homicidas. La guerra silenciosa había comenzado, y por primera vez en décadas, yo tenía la ventaja estratégica sobre mi propio hijo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa que solo yo podía percibir. Mientras mantenía mi rutina habitual de viudo en duelo, el inspector Morales y su equipo trabajaban discretamente para construir el caso que pondría fin a los planes asesinos de Adrián. El 19 de marzo, exactamente 4 días después del funeral, recibí la llamada que había estado esperando. «Señor Mendoza». La voz de Morales sonaba grave pero controlada. «Tenemos los resultados preliminares del análisis toxicológico. Necesito que venga inmediatamente a la comisaría». Durante el trayecto en taxi hasta la plaza de la Gavidia, mi mente alternaba entre la esperanza de obtener justicia para Isabel y el terror de confirmar definitivamente que mi hijo la había asesinado. El taxista, un hombre mayor llamado Francisco Delgado, según indicaba su licencia, intentó entablar conversación casual, pero yo permanecí sumido en mis pensamientos sombríos. En el despacho del inspector, los documentos del laboratorio forense estaban desplegados sobre su escritorio como evidencia irrefutable de una monstruosidad familiar. Morales no perdió tiempo con preámbulos ceremoniales. «Los análisis confirman nuestras sospechas más graves», comenzó, ajustándose las gafas para leer el informe técnico. El cuerpo de su esposa contenía niveles tóxicos de digoxina, aproximadamente 4 veces la dosis terapéutica normal. También encontramos trazas de lorazepam, un sedante que no estaba prescrito en su tratamiento médico. Las palabras golpearon mi conciencia como puñaladas físicas. Isabel había sido sistemáticamente envenenada durante semanas, sufriendo una agonía lenta mientras yo creía que se deterioraba por causas naturales. «¿Cómo obtuvieron estas sustancias?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La digoxina extra provenía probablemente de pastillas adicionales disueltas en alimentos o bebidas. El lorazepam es más complicado de conseguir, pero hemos descubierto que su hijo tiene antecedentes de consumo de benzodiazepinas. Probablemente conservaba reservas personales de cuando estuvo en rehabilitación. Morales continuó explicando los hallazgos técnicos. La concentración de estas sustancias indica envenenamiento gradual durante aproximadamente 6 semanas. Los síntomas que usted describió, somnolencia excesiva, debilidad progresiva,
episodios de confusión son completamente consistentes con intoxicación crónica por estos medicamentos. ¿Es suficiente evidencia para arrestarlo? Junto con la grabación que proporcionó y el testimonio de la enfermera Rosa, tenemos base sólida para una acusación de homicidio premeditado, pero queremos asegurar una condena sin posibilidad de apelación exitosa. El inspector se dirigió hacia una pizarra donde había dibujado un cronograma detallado de los últimos meses de vida de Isabel. Hemos correlacionado las fechas de las visitas de su hijo, documentadas por Rosa, con los picos de toxicidad que muestran los análisis forenses. La correspondencia es casi perfecta. ¿Qué necesitan de mí? Queremos organizar una operación encubierta para obtener confesión adicional y evidencia de sus planes para asesinarlo a usted también. Morales me explicó el procedimiento que tenían en mente. Vamos a instalar equipos de grabación profesional en su casa, específicamente en la sala y la cocina donde generalmente recibe a Adrián. Después, usted lo va a invitar para una conversación íntima sobre el futuro, creando las condiciones para que él revele más detalles sobre sus intenciones. ¿No es peligroso? Tendremos agentes encubiertos en la calle y un equipo de intervención a menos de 2 minutos de su casa. Además, llevará este dispositivo de emergencia. Me entregó un pequeño botón rojo. Si siente que está en peligro inmediato, presiónelo y estaremos allí en menos de 30 segundos. La operación se programó para el 22 de marzo, un viernes por la tarde. Durante los días intermedios, Morales y su equipo transformaron discretamente mi hogar en una trampa tecnológica sofisticada. Instalaron micrófonos ultrasensibles disimulados en lámparas y marcos de fotografías, cámaras miniaturizadas en relojes de pared y sistemas de grabación digital ocultos en el sistema de ventilación. La calidad del audio será perfecta, me aseguró el técnico especialista Alberto Fernández Rueda mientras calibraba los equipos. Incluso si susurra, capturaremos cada palabra con claridad judicial. El miércoles 20 de marzo llamé a Adrián para preparar el escenario. Hijo, he estado pensando mucho sobre el futuro desde que murió tu madre. ¿Podrías venir el viernes por la tarde? Hay cosas importantes que necesito discutir contigo. Su respuesta inmediata reveló su interés genuino. Por supuesto, papá. ¿De qué se trata? Prefiero hablarlo en persona. Tiene que ver con planificación familiar y... Bueno, ya no soy joven y necesito organizar ciertos asuntos. Percibí la satisfacción apenas contenida en su voz. Estaré allí a las 5. ¿Quieres que traiga algo específico? Solo tu tiempo y atención. Vamos a tener una conversación muy franca sobre el futuro de esta familia. Los días previos a la operación transcurrieron lentamente. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Adrián cambiando de planes, o peor aún, anticipando mis intenciones. Pero él mantuvo contacto mínimo, aparentemente confiado en que su víctima se estaba preparando para entregarle voluntariamente toda la información que necesitaba. El jueves por la noche, recibí una llamada inesperada que agregó otra dimensión siniestra a la situación. Don Rodrigo, soy Rosa. Lamento llamarlo tan tarde, pero tengo algo importante que contarle. Por favor, Rosa, dígame. Esta tarde, mientras compraba en el Mercadona, me encontré con el señor Adrián. Estaba en la farmacia anexa, comprando varios medicamentos sin prescripción médica. Cuando me vio, se puso muy nervioso y trató de ocultar lo que estaba comprando. Mi sangre se heló. ¿Pudo ver qué medicamentos compró? Alcancé a observar que tenía en la mano cajas de Nolotil y algo que parecía ser un jarabe para la tos con codeína. También vi que cargaba una bolsa de la farmacia central, la que está especializada en medicamentos más complejos. ¿Le dijo algo? Me preguntó cómo me encontraba después de la muerte de doña Isabel, pero de manera muy extraña, como si estuviera evaluándome. Después me preguntó si usted había mencionado planes de viaje o cambios en su rutina diaria. Las compras de medicamentos de Adrián confirmaban que estaba preparando activamente su próximo ataque. El inspector Morales, cuando le informé sobre la llamada de Rosa, intensificó inmediatamente las medidas de seguridad. «Vamos a adelantar la operación», me dijo por teléfono. «Su hijo está acelerando sus planes.
probablemente porque ha notado cambios en sus recursos financieros. Efectivamente, esa misma tarde había recibido una llamada furiosa de Adrián cuando descubrió que su tarjeta de crédito había sido cancelada. «Papá, ¿qué está pasando con mi tarjeta? Fui a pagar gasolina y me la rechazaron». «Ah, sí, hijo. El banco me recomendó cancelar todas las tarjetas adicionales temporalmente mientras reorganizo las cuentas después de la muerte de tu madre. Es un protocolo estándar. ¿Cuándo se va a resolver?» «En unas semanas, cuando termine de actualizar toda la documentación legal». Pude percibir su frustración contenida, pero también algo más peligroso: desesperación. Un Adrián financieramente presionado era un Adrián impredecible y potencialmente más violento. El viernes 22 de marzo, amaneció nublado pero seco. A las 3 de la tarde, los técnicos hicieron las verificaciones finales de todos los equipos de grabación. A las 4, los agentes encubiertos se posicionaron en puntos estratégicos alrededor de mi casa. Uno en el parque infantil frente a la entrada principal, otro en la cafetería de la esquina, un tercero caminando con un perro prestado por el vecindario. A las 5:10 vi el Seat León negro de Adrián estacionarse frente a mi casa. Llevaba puesto un suéter gris oscuro y pantalones vaqueros, aparentando casualidad, pero noté que cargaba una mochila pequeña que normalmente no traía consigo. «Hola, papá», me saludó con un abrazo que ahora me resultaba repugnante, sabiendo que provenía de las mismas manos que habían asesinado a su madre. «Adelante, hijo, siéntate en el sofá. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». «¿Cómo te has sentido estos días?» Mientras preparaba el café en la cocina, consciente de que cada movimiento estaba siendo grabado, noté que Adrián exploraba discretamente la sala con la mirada, como si evaluara algo específico. «He estado reflexionando mucho sobre el futuro. Comencé cuando regresé con las tazas. Ya no soy joven, y la muerte de tu madre me ha hecho pensar en mi propia mortalidad». Sus ojos se iluminaron con interés, apenas disimulado. «Es natural, papá. Perder a mamá ha sido duro para ambos. Adrián, necesito preguntarte algo directamente. Si algo me pasara mañana, ¿estarías preparado para manejar todos los asuntos familiares? La casa, las inversiones, los seguros». Se inclinó hacia adelante, su lenguaje corporal revelando total atención. «Por supuesto, papá. Puedes confiar completamente en mí. Es que hay tantos detalles complicados. Cuentas bancarias en diferentes instituciones, inversiones en fondos mutuos, la póliza de seguro de vida por 200.000 euros. Mentí deliberadamente sobre la cantidad del seguro para provocar su reacción». Sus ojos se agrandaron ligeramente. «No sabía que tenías un seguro tan considerable. Tu madre insistió en mantenerlo actualizado. Decía que era nuestra responsabilidad asegurar tu futuro económico». Adrián se quedó en silencio por unos momentos, aparentemente calculando cifras mentalmente. «Papá, ¿has actualizado tu testamento desde la muerte de mamá?» La pregunta directa confirmaba sus intenciones. «No he tenido tiempo todavía. ¿Por qué lo preguntas?» «Bueno, es importante mantener estos documentos actualizados. Nunca se sabe cuándo pueden ser necesarios». Durante los siguientes 40 minutos, Adrián hizo múltiples preguntas sobre mis finanzas, mi estado de salud, mis planes futuros. Cada pregunta estaba diseñada para evaluar cuánto tiempo más tendría que esperar antes de poder ejecutar su plan homicida. Entonces, con una frialdad que me heló los huesos, me hizo la pregunta que necesitábamos grabar. «Papá, después de ver sufrir tanto a mamá, ¿no crees que a veces es más misericordioso ayudar a alguien a descansar en paz?» La pregunta de Adrián sobre ayudar a descansar en paz quedó suspendida en el aire de la sala como una confesión implícita de sus intenciones asesinas. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada con calidad profesional por los equipos del inspector Morales, pero necesitaba mantener la conversación fluida para obtener evidencia aún más incriminatoria. «¿A qué te refieres exactamente con ayudar a descansar?», le pregunté, fingiendo curiosidad paternal mientras mi corazón latía violentamente. Adrián se reclinó en el sofá, aparentemente relajándose,
al creer que había encontrado una apertura en mi resistencia moral. Bueno, papá, hay maneras discretas de evitar sufrimientos prolongados, medicamentos que pueden acelerar un proceso natural cuando alguien ya está débil. ¿Cómo hiciste con tu madre? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Adrián se tensó inmediatamente. Sus ojos se aguzaron con desconfianza súbita. ¿Qué quieres decir? Nada específico. Traté de recuperarme rápidamente. Solo que Isabel parecía muy cansada en sus últimas semanas, como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. Su expresión se relajó parcialmente, pero pude notar que había activado su estado de alerta. Mamá estaba sufriendo mucho. Era doloroso verla así. Sí, pero al menos ahora está en paz. Exactamente. Y tú, papá, después de todo lo que has pasado, mereces la misma tranquilidad cuando llegue tu momento. La conversación había tomado un rumbo peligroso, pero necesitaba continuar extrayendo confesiones. ¿Tienes experiencia con estos métodos discretos? Adrián sonrió con una expresión que me resultó absolutamente terrorífica. He investigado bastante sobre el tema. Hay sustancias que son prácticamente indetectables si se administran correctamente. ¿Qué tipo de sustancias? Medicamentos cardíacos en dosis elevadas pueden simular un infarto natural. Sedantes mezclados con alcohol pueden parecer un accidente. La clave está en conocer las cantidades exactas y los métodos de administración. Cada palabra que pronunciaba era evidencia adicional de premeditación criminal. Pero entonces, de manera completamente inesperada, sacó de su mochila un pequeño frasco de pastillas blancas. De hecho, papá, he traído algo que puede ayudarte a relajarte mejor por las noches. Sé que has tenido problemas para dormir desde la muerte de mamá. El frasco contenía aproximadamente 20 pastillas que parecían idénticas a la digoxina que Isabel había estado tomando. Mi entrenamiento con el inspector Morales me había preparado para este momento, pero enfrentarlo en la realidad era infinitamente más aterrador. Es muy considerado de tu parte, hijo. Estas pastillas son especiales, continuó Adrián con entusiasmo genuino. 1 o 2 te ayudarán a dormir profundamente. 3 o 4 te garantizarán el descanso más peaceful que puedas imaginar. La palabra peaceful, pronunciada en inglés en medio de nuestra conversación en español, me pareció especialmente siniestra, como si estuviera citando algún manual de asesinato que había estudiado. ¿Dónde conseguiste estas pastillas? Tengo mis contactos. El farmacéutico de la calle Regina me debe algunos favores desde mis épocas más difíciles. Estaba refiriéndose claramente al período cuando consumía drogas regularmente y tenía conexiones con traficantes y proveedores ilegales de medicamentos. Ahora esas mismas conexiones le servían para obtener armas químicas homicidas. ¿Quieres que tome una ahora?, pregunté, necesitando provocar una respuesta más explícita. Bueno, Adrián hizo una pausa calculada. Podrías tomar 2 o 3 con un poco de vino. Te ayudará a procesar mejor la pérdida de mamá y quizás encontrar la paz que tanto necesitas. Era imposible interpretar sus palabras de manera inocente. Estaba sugiriéndome literalmente que me suicidara usando las pastillas que había traído específicamente para ese propósito. ¿Y si no funciona? Oh, funcionará. Estas pastillas son muy efectivas, especialmente si las combinas con tu medicación actual para la presión arterial. Adrián sabía perfectamente que yo tomaba enalapril diariamente para controlar mi hipertensión. La combinación que sugería sería letal, y él lo sabía. En ese momento, decidí empujar la conversación hacia su confesión más directa. Adrián, necesito preguntarte algo muy serio. ¿Tú ayudaste a tu madre a encontrar paz durante sus últimos días? Sus ojos brillaron con algo que solo puedo describir como orgullo criminal. Papá, mamá estaba sufriendo terriblemente. Los médicos dijeron que podía vivir así durante años, dependiendo completamente de cuidados, sin dignidad, gastando todos nuestros ahorros familiares en tratamientos inútiles. Entonces, le proporcioné la misericordia que el sistema médico le negaba. Aumenté gradualmente sus dosis de digoxina y agregué algunos sedantes suaves para que no sintiera dolor. Murió tranquilamente, sin agonía prolongada.
Había confesado completamente el asesinato de su madre, y los equipos de grabación habían capturado cada palabra. Pero necesitaba obtener también evidencia clara sobre sus planes para conmigo. ¿Y crees que yo podría beneficiarme del mismo acto de misericordia? Papá, tú tienes 67 años, has vivido una vida completa, has perdido a tu compañera de toda la vida, y físicamente ya no eres el hombre fuerte que solías ser. ¿Realmente quieres pasar los próximos años deteriorándote lentamente, dependiendo de cuidadores extraños, gastando toda tu herencia en hospitales y medicamentos? ¿Qué propones? Adrián se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto íntimo. Propongo que tomes estas pastillas esta noche, con una copa de tu whisky favorito. Te dormirás pacíficamente y simplemente no despertarás. Será natural, sin dolor, sin sufrimiento prolongado. ¿Y después? Después yo me haré cargo de todo. Los funerales, los trámites legales, la venta de la casa. Te reunirás con mamá y yo utilizaré la herencia para honrar su memoria de la manera más apropiada. La hipocresía de sus palabras me resultaba nauseabunda, pero había obtenido exactamente lo que la policía necesitaba: confesión completa de asesinato premeditado y solicitud explícita de suicidio asistido. Es una propuesta muy considerada, le dije tratando de ganar tiempo mientras procesaba mentalmente la situación. Piénsalo, papá, no hay prisa, pero recuerda que el sufrimiento prolongado no es digno para un hombre de tu calibre. En ese momento, escuchamos un ruido en la cocina, como si algo hubiera caído. Adrián se tensó inmediatamente. ¿Qué fue eso? Probablemente el gato del vecino. A veces se cuela por la ventana trasera, pero yo sabía que era la señal acordada con el inspector Morales. Los agentes estaban listos para intervenir si era necesario. Adrián, decidí hacer una última pregunta crucial. ¿Qué harías si yo no aceptara tu propuesta voluntariamente? Su expresión cambió sutilmente, mostrando por primera vez una dureza genuina. Bueno, papá, hay otras maneras de asegurar que encuentres la paz que necesitas. Accidentes domésticos, problemas cardíacos súbitos, caídas inexplicables. Los hombres de tu edad son vulnerables a muchas circunstancias imprevistas. ¿Me estás amenazando? No, papá. Te estoy explicando las realidades de la vida. Con o sin tu cooperación, vas a encontrar la paz muy pronto. Preferiría que fuera por tu propia decisión, pero si es necesario. No terminó la frase, pero su significado era cristalino. Si no me suicidaba voluntariamente esa noche usando sus pastillas, él encontraría otra manera de asesinarme en los próximos días. Creo que necesito tiempo para pensar en tu propuesta, le dije finalmente. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. Cada día que pases sufriendo es un día perdido. Adrián guardó el frasco de pastillas en la mesa de centro, como si fuera un regalo envenenado esperando a ser abierto. Después se puso de pie, aparentemente satisfecho con los resultados de nuestra conversación. Me voy ahora, papá. Piensa en lo que hemos hablado. Mañana por la mañana pasaré a ver cómo te sientes. Hasta mañana, hijo. Cuando cerró la puerta principal tras él, me quedé inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había experimentado. Mi propio hijo no solo había confesado haber asesinado a su madre, sino que me había proporcionado literalmente los medios para suicidarme, y después me había amenazado con matarme si no cooperaba voluntariamente. 5 minutos después de que Adrián se marchara, el inspector Morales entró por la puerta trasera junto con 3 agentes más. «¿Rodrigo se encuentra bien?», fue su primera pregunta. «Físicamente sí, pero emocionalmente. No sé cómo procesar lo que acabo de escuchar. Ha sido extraordinariamente valiente. La grabación que hemos obtenido es evidencia suficiente para garantizar una condena por asesinato en primer grado y conspiración homicida». Morales recogió el frasco de pastillas usando guantes de látex. «Vamos a analizar inmediatamente el contenido de estas pastillas. Apuesto a que contienen dosis letales de los mismos medicamentos que usó para matar a su madre. ¿Cuándo lo van a arrestar?» «Mañana por la mañana, cuando regrese para verificar su decisión.
Tendremos equipos posicionados para capturarlo en el momento en que entre a esta casa. Esa noche no pude dormir. Sabía que en menos de 12 horas mi hijo estaría bajo custodia policial, enfrentando cargos que podrían enviarlo a prisión durante décadas. Era el final inevitable de una vida de comportamientos destructivos, pero también representaba el colapso definitivo de cualquier esperanza de redención familiar. Al amanecer del 23 de marzo, me preparé mentalmente para el momento en que la justicia finalmente alcanzaría a Adrián Mendoza Ruiz por los crímenes que había cometido contra su propia familia. La mañana del 23 de marzo de 2024 será recordada para siempre como el día en que la justicia alcanzó finalmente a mi hijo. A las 8:30 en punto, tal como había prometido la noche anterior, el Seat León negro de Adrián se estacionó frente a mi casa. Desde la ventana del primer piso, pude observar cómo se bajaba del vehículo con movimientos confiados, cargando nuevamente su mochila, probablemente conteniendo más instrumentos para su plan homicida. El inspector Morales y su equipo habían transformado mi barrio en una red de vigilancia invisible. Agentes vestidos de civil ocupaban posiciones estratégicas. Uno leía el periódico en el banco del parque, otro paseaba un perro prestado. Un tercero fingía reparar su motocicleta cerca de la esquina. Coches camuflados se ubicaban en puntos que permitían bloquear cualquier ruta de escape. Cuando Adrián tocó el timbre a las 8:45, abrí la puerta con la misma naturalidad de siempre, consciente de que sería nuestra última conversación como padre e hijo libres. «Buenos días, papá», me saludó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como máscara de depredador. «¿Cómo dormiste anoche?» «Muy mal, la verdad. Estuve pensando mucho en nuestra conversación de ayer». Sus ojos se iluminaron con expectativa apenas contenida. «¿Y llegaste a alguna conclusión?» «Sí, pero prefiero que hablemos adentro». Mientras caminábamos hacia la sala, noté que Adrián observaba discretamente si había movido el frasco de pastillas que había dejado sobre la mesa de centro. Permanecía exactamente en la misma posición, y su expresión mostró satisfacción al confirmarlo. «Adrián», comencé una vez que nos sentamos, «después de reflexionar toda la noche, creo que tienes razón sobre muchas cosas». Se inclinó hacia adelante, completamente enfocado. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el sufrimiento innecesario, sobre la dignidad al final de la vida, sobre encontrar la paz como lo hizo tu madre. Me alegra escuchar eso, papá. Significa que entiendes que solo quiero lo mejor para ti. En ese momento, según el plan acordado, pregunté, ¿podrías explicarme exactamente cómo ayudaste a tu madre? Quiero asegurarme de que mi proceso sea igual de tranquilo. Adrián prácticamente brilló de orgullo criminal. Por supuesto, durante las últimas 6 semanas de vida de mamá, aumenté gradualmente su dosis de digoxina. Comencé agregando media pastilla disuelta en su sopa de verduras los martes y jueves. Después aumenté a una pastilla completa los días que Rosa salía de compras. ¿No sospechó nada? Rosa notó algunos cambios, pero los atribuyó al deterioro natural de mamá. También agregué lorazepam que había conservado de mis días en rehabilitación, 2 miligramos mezclados en su té de manzanilla de las tardes. Cada palabra era una confesión adicional grabada en alta definición por los equipos policiales ocultos. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar la paz? Aproximadamente 5 semanas. Los últimos días fueron especialmente efectivos cuando combiné ambos medicamentos con pequeñas dosis de morfina líquida que conseguí a través de contactos en el hospital. ¿Morfina? ¿Cómo la obtuviste? Pablo Sánchez Herrera, un enfermero que conocí durante uno de mis tratamientos de desintoxicación, me proporcionó viales de 10 ml a cambio de 200 euros cada uno. Fueron 3 viales en total. El nombre de su cómplice sería información valiosa para la investigación policial. Adrián continuó detallando su metodología homicida con una frialdad que me resultaba aún más aterradora porque provenía de mi propio hijo. La clave está en la dosificación gradual. Si hubiera usado cantidades altas desde el principio, habría sido demasiado obvio. Pero aumentando lentamente las dosis durante semanas, el cuerpo se adapta parcialmente y los síntomas parecen progresión natural de la enfermedad.
¿Y para mí qué recomiendas? Para ti será más simple porque no tienes enfermera vigilante. Las pastillas que traje ayer contienen 0.5 miligramos de digoxina cada una. Si tomas 6 pastillas con un vaso de whisky esta noche, estarás dormido en 2 horas y no despertarás nunca. 6 pastillas es la dosis perfecta para tu peso corporal y edad. Será completamente indoloro, te lo prometo. Entonces hice la pregunta que el inspector Morales había considerado crucial. ¿Qué pasa si cambio de opinión y no quiero tomar las pastillas voluntariamente? La máscara amable de Adrián se desvaneció completamente, revelando la crueldad genuina que había estado ocultando durante décadas. Papá, ya hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás. Si no tomas las pastillas voluntariamente esta noche, mañana tendré que encontrar otra solución. ¿Qué tipo de solución? Podría mezclar las pastillas trituradas en tu café matutino, o sabotear los frenos de tu coche para que tengas un accidente en la carretera de Carmona. O simplemente venir una noche mientras duermes y administrarte una inyección de insulina que simulará un coma diabético fatal. ¿Tienes insulina? Pablo también me consiguió jeringas precargadas de insulina rápida. 50 unidades directamente en el cuello producen shock hipoglucémico inmediato. Para un hombre de tu edad sería fatal en menos de 20 minutos. La planificación meticulosa de mi asesinato me horrorizaba, pero también confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta al involucrar a las autoridades. Adrián, hay algo que necesito entender. ¿Por qué estás tan dispuesto a matarme? Soy tu padre. Su respuesta reveló la profundidad de su sociopatía. Papá, tú y mamá han sido obstáculos para mi verdadero potencial durante toda mi vida. Siempre criticándome, enviándome a terapias, limitando mi acceso al dinero que legítimamente me pertenece como hijo único. Te hemos apoyado económicamente durante décadas. ¡Migajas!, gritó súbitamente, mostrando la ira que había estado conteniendo. 1.500 euros mensuales, cuando esta casa vale 400.000, cuando tienes casi 1 millón en ahorros, cuando podrías haberme dado la independencia económica que merezco. ¿Y ahora? Ahora, con ustedes muertos, tendré acceso completo a todo. Natalia y yo nos mudaremos a Costa Rica, donde viviremos como merecemos. Compraremos una finca en Manuel Antonio, un yate, viajaremos por el mundo sin preocuparnos nunca más por dinero. ¿Ya tienen planes específicos? Hemos investigado exhaustivamente. Con 1.200.000 euros podemos vivir lujosamente en Costa Rica durante 20 años. Después, si es necesario, regresaremos a España y nos instalaremos en Marbella o Ibiza. La conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono móvil. Era la señal acordada con Morales. Disculpa un momento, Adrián. Debo contestar esta llamada. Por supuesto, papá, tómate tu tiempo. Caminé hacia la cocina fingiendo hablar por teléfono, pero en realidad activando el micrófono que confirmaría a los agentes exteriores que estaba listo para la intervención. Cuando regresé a la sala, Adrián había sacado de su mochila una jeringa precargada y un pequeño frasco de líquido transparente. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Insulina de acción rápida. Por si decides que necesitas ayuda adicional para tomar la decisión correcta. En ese momento exacto, la puerta principal se abrió violentamente. El inspector Morales entró seguido de 4 agentes armados, todos gritando simultáneamente. «¡Policía Nacional! ¡Manos arriba!». La expresión de Adrián cambió instantáneamente del control calculado al pánico absoluto. Trató de esconder la jeringa detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde. Adrián Mendoza Ruiz queda detenido por homicidio premeditado y conspiración para cometer asesinato, gritó Morales mientras 2 agentes lo inmovilizaban contra el suelo. «¡Viejo traidor!», me gritó Adrián mientras le colocaban las esposas. «Todo era tuyo, todo debería haber sido mío». Sus gritos continuaron mientras lo arrastraban hacia el coche patrulla. «Me has arruinado la vida. 35 años soportando tu control. Todo esto es culpa tuya». La falta absoluta de remordimiento en sus palabras confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Incluso enfrentando arrestos por asesinato, Adrián me culpaba a mí por sus propias decisiones criminales.
El juicio comenzó 6 meses después, en septiembre de 2024. El fiscal Dr. Antonio Herrera Valdés presentó un caso meticuloso que incluía las grabaciones completas, análisis forenses detallados, testimonios médicos sobre envenenamiento y evidencia física de todos los medicamentos que Adrián había usado para asesinar a Isabel. Rosa testificó durante 3 horas, describiendo cada irregularidad que había observado. Su libreta de enfermería proporcionó evidencia cronológica irrefutable del envenenamiento sistemático. Pablo Sánchez Herrera, el enfermero cómplice, fue arrestado 2 días después que Adrián. Durante su interrogatorio, confesó haber proporcionado morfina líquida e insulina a cambio de dinero, pensando que serían usadas para consumo personal recreativo. El momento más difícil del juicio llegó cuando tuve que testificar directamente contra mi hijo. Durante 2 días consecutivos, relaté ante el tribunal la historia completa. Los problemas de comportamiento desde la infancia, los episodios de violencia doméstica, el robo de joyas familiares, las amenazas del funeral y, finalmente, las confesiones grabadas. Adrián me miraba desde la mesa de los acusados con odio puro, sin mostrar jamás arrepentimiento o reconocimiento del daño que había causado. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpable de homicidio en primer grado. Culpable de conspiración para cometer homicidio. Culpable de posesión ilegal de sustancias controladas. La sentencia fue pronunciada una semana después. 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 15 años. Natalia Vega Santos recibió 8 años como cómplice por conocimiento y apoyo a los planes criminales. Cuando el juez leyó la sentencia, Adrián no mostró emoción alguna. Simplemente me miró una última vez con esa expresión de odio que había reemplazado definitivamente cualquier vestigio del niño que una vez creí amar incondicionalmente. Al salir del tribunal, el inspector Morales me acompañó hasta mi coche. «Rodrigo, sé que esto ha sido extremadamente difícil para usted. Testificar contra su propio hijo requiere un coraje extraordinario. Era lo que Isabel habría querido», le respondí. «Ella siempre creyó en la justicia. Mi hijo había elegido el camino del mal, pero yo había elegido el camino de la justicia. Isabel podía descansar en paz sabiendo que su asesino enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones monstruosas. Han transcurrido 2 años desde que el martillo del juez selló definitivamente el destino de Adrián Mendoza Ruiz. 2 años en los cuales he tenido que reconstruir no solamente mi vida cotidiana, sino también mi comprensión fundamental sobre la paternidad, la familia y el perdón. Escribo estas líneas finales desde el estudio de mi nueva casa en el barrio de Triana, un apartamento más pequeño pero lleno de luz que compré después de vender la propiedad de Los Remedios, donde ocurrieron tantos episodios dolorosos. La decisión de mudarme no fue fácil. Aquella casa contenía 42 años de recuerdos compartidos con Isabel. Nuestras primeras discusiones sobre decoración en 1982, las navidades familiares cuando Adrián aún era un niño inocente, las tardes de domingo leyendo periódicos en el jardín trasero que Isabel cuidaba con tanto esmero, pero también albergaba los últimos 6 meses de agonía de mi esposa y la revelación de la monstruosidad de nuestro hijo. El producto de la venta, 385,000 euros según la tasación final de febrero de 2025, se destinó íntegramente a las organizaciones benéficas especificadas en mi testamento revisado. Cáritas Sevilla utilizó su porción para establecer un centro de atención a familias en crisis doméstica. La ironía no se me escapó. El dinero manchado por el crimen de Adrián ahora servía para proteger a otras familias de situaciones de violencia similar. Mi rutina actual habría sido impensable hace 3 años, cuando mi vida giraba completamente alrededor del cuidado de Isabel y la preocupación constante por los problemas de Adrián. Ahora me levanto cada mañana a las 7, desayuno tranquilamente mientras leo las noticias y dedico las primeras horas del día a correspondencia relacionada con la Fundación Isabel Ruiz Mendoza,
la organización que establecí para administrar las becas universitarias en memoria de mi esposa. Hasta la fecha, hemos otorgado 23 becas completas a estudiantes de pedagogía provenientes de familias trabajadoras. Cada semestre recibo cartas de estos jóvenes contándome sobre sus progresos académicos, sus sueños de convertirse en maestros, sus planes para transformar la educación andaluza. Leer estas cartas me conecta con el legado verdadero de Isabel, mucho más significativo que cualquier herencia material que Adrián hubiera podido dilapidar. Los martes y jueves por la tarde trabajo como voluntario en el Hogar de Ancianos Sagrado Corazón, en la calle Resolana. Inicialmente, comencé esta actividad como terapia personal, buscando propósito después de la tragedia familiar, pero se ha convertido en una de mis fuentes más grandes de satisfacción. Paso tiempo con residentes que, como yo, han perdido a sus compañeros de vida, pero que a diferencia mía, enfrentan esos últimos años sin el apoyo económico necesario para vivir con dignidad. Don Emilio Vázquez Rueda, de 83 años, se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. Fue carpintero durante 50 años, construyó muebles para familias sevillanas de 3 generaciones, pero sus hijos emigraron a Alemania en busca de mejores oportunidades y ahora apenas mantienen contacto telefónico mensual. Rodrigo me dice durante nuestras partidas de dominó semanales: lo más triste no es envejecer solo, sino descubrir que los hijos por los que sacrificaste todo te consideran una carga. Sus palabras resuenan profundamente en mi experiencia, aunque por razones opuestas. Adrián nunca me consideró una carga. Me consideró un obstáculo para acceder a recursos que creía merecer por derecho de nacimiento. La diferencia es crucial. Don Emilio fue abandonado por hijos ingratos. Yo fui victimizado por un hijo criminal. Durante estos 2 años, he recibido exactamente 3 cartas de Adrián desde la prisión de Sevilla I, donde cumple su condena. La primera llegó 6 meses después del juicio, conteniendo una disculpa aparentemente sincera y promesas de rehabilitación genuina. La segunda, 1 año después, tenía un tono más desesperado, pidiendo apoyo económico para contratar un abogado mejor que pudiera apelar su sentencia. La tercera, recibida hace apenas 2 meses, era puro veneno. Me culpaba nuevamente por todos sus problemas, me acusaba de haberlo traicionado al colaborar con la policía y terminaba con amenazas veladas sobre lo que podría suceder cuando fuera liberado. Nunca he respondido ninguna de estas cartas. Mi psicólogo, Dr. Gabriel Moreno Castillo, especialista en trauma familiar al que consulto mensualmente desde octubre de 2024, me ha ayudado a entender que mantener cualquier tipo de comunicación con Adrián sería contraproducente tanto para mi recuperación emocional como para la suya supuesta. Rodrigo, me explicó durante una de nuestras sesiones, usted no tiene obligación moral de mantener relación con alguien que intentó asesinarlo, sin importar los lazos biológicos que los conecten. La familia se define por el amor y el respeto mutuo, no por la genética. Esta perspectiva me ha liberado de la culpa residual que sentía por haber traicionado a mi hijo al entregarlo a las autoridades. No traicioné a un hijo, protegí a la sociedad de un criminal peligroso que casualmente compartía mi ADN. Los viernes por la mañana, asisto a misa en la parroquia de Santa Catalina, la misma iglesia donde Isabel y yo nos casamos hace tantos años. Al principio, mi fe se había tambaleado profundamente. ¿Cómo podía un Dios benevolente permitir que un hijo asesinara a su propia madre? ¿Dónde estaba la justicia divina cuando Isabel sufría envenenamiento gradual mientras yo creía ingenuamente que se deterioraba por causas naturales? El padre Antonio Ruiz Herrera, párroco de la iglesia desde 2018, me ha ayudado gradualmente a reconstruir mi comprensión espiritual. Don Rodrigo, me dijo durante una conversación que marcó un punto de inflexión en mi recuperación, Dios no previene el mal que los seres humanos eligen cometer, pero sí proporciona fortaleza para que las víctimas encuentren justicia y paz. Los domingos, almuerzo con Rosa Martín López y su familia. La enfermera que cuidó a Isabel durante sus últimos meses se ha convertido en una amiga invaluable, alguien que compartió esos momentos finales
y comprende tanto mi dolor como mi gratitud por haber logrado que su asesino enfrente las consecuencias. «Don Rodrigo», me dijo Rosa durante nuestro último almuerzo familiar, «doña Isabel estaría muy orgullosa de todo lo que usted ha logrado estos 2 años. Usted honró su memoria buscando justicia, pero también la honra todos los días, ayudando a estudiantes y ancianos. He comenzado también a viajar, algo que Isabel y yo siempre posponemos por responsabilidades familiares y preocupaciones económicas. En noviembre de 2024, hice el crucero por el Mediterráneo que habíamos planeado para nuestro aniversario número 45. Visité Oporto, Portugal, destino que Isabel mencionó durante nuestra última cena familiar antes de su derrame cerebral. Estos viajes no son escapismo del dolor, sino celebraciones de la libertad que he recuperado después de décadas dedicadas a cuidar a una esposa enferma y preocuparme por un hijo problemático. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones diarias se basan únicamente en mis propios deseos y valores. El próximo mes cumpliré 70 años. Es una edad que Isabel nunca alcanzó, robada por las manos asesinas de nuestro propio hijo. Pero también es una edad que yo no esperaba alcanzar con salud mental y física relativamente buena, considerando los planes homicidas que Adrián tenía para mí. Mis finanzas están completamente reorganizadas y protegidas. El Nuevo Testamento permanece vigente. Las organizaciones benéficas recibirán la mayor parte de mi patrimonio restante. Adrián conserva su asignación simbólica de 12,00 euros y he agregado provisiones específicas para Rosa y algunos amigos cercanos que se han convertido en mi familia elegida. He perdonado a Adrián en el sentido de que ya no permito que el odio hacia él controle mi estado emocional diario. Pero perdón no significa reconciliación ni restauración de confianza. Él tomó decisiones que destruyeron irrevocablemente nuestra relación familiar y las consecuencias de esas decisiones son permanentes. Esta historia que he narrado no es únicamente mi testimonio personal, sino una advertencia para otras familias que pueden estar enfrentando situaciones similares. Los problemas de comportamiento en la infancia, la violencia doméstica, el abuso de sustancias y especialmente la falta consistente de remordimiento genuino son señales de alarma que no deben ignorarse por lealtad familiar mal entendida. Isabel y yo cometimos el error de confundir amor paternal con tolerancia infinita hacia comportamientos destructivos. Creímos que nuestro deber como padres era apoyar a Adrián sin importar sus acciones. Ahora entiendo que el verdadero amor paternal a veces requiere establecer límites absolutos y permitir que los hijos adultos enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Mi mensaje final para quienes puedan encontrarse en situaciones familiares tóxicas similares es simple, pero crucial. La sangre compartida no otorga derecho perpetuo al abuso o la manipulación. La familia verdadera se construye sobre respeto mutuo, no sobre tolerancia infinita hacia comportamientos destructivos. Vivo ahora con serenidad que no había experimentado en décadas. Isabel descansa en paz, sabiendo que su asesino enfrenta justicia. Adrián paga las consecuencias de sus elecciones criminales, y yo a los 70 años he descubierto que nunca es demasiado tarde para reconstruir una vida basada en valores auténticos y relaciones genuinas. Esta es mi historia, una historia sobre traición familiar, pero también sobre supervivencia, justicia y la posibilidad de encontrar propósito y paz, incluso después de las tragedias más profundas que la vida puede infligir. La verdad, finalmente, me hizo libre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.